Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a tener en este momento nuestra cuarta conferencia con nuestro cuarto invitado internacional, el doctor Cristóbal Cobo. Cristóbal acaba de llegar de un viaje muy largo de Tel Aviv, Israel, de más de 17 horas para estar aquí con nosotros. Cristóbal es experto en comunicación y tecnologías digitales para la educación, es investigador asociado al Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, director del Centro de Estudios de la Fundación Ceibal de Uruguay, profesor invitado de más de 20 universidades y un conferencista muy reconocido en el mundo. Su trabajo de investigación ha sido distinguido por el Consejo Británico de Investigación Económica y Social y recientemente la Fundación COTEC de España lo ha incluido entre los 100 expertos en innovación del mundo. En colaboración con la Fundación Santillana, en este año acaba de publicar el libro que lleva por título el mismo título de la conferencia, Acepto las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales. Bienvenido, Cristóbal, y muchas gracias por tu presencia en este cuarto encuentro nacional. Gracias, Cristóbal. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ha sido un día intenso, ¿no? ¿Interesante? Buenísimo. Les voy a pedir un favor, se ponen de pie, por favor. Llevan mucho tiempo sentados y hay que oxigenar. No podemos hablar de innovación y cosas si no movemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a hacer lo mismo que hago yo, ¿les parece? ¿Están listos? Rápido. Bueno, ahora les voy a pedir otro favor. Que le digan al compañero, a la compañera de la izquierda lo que más les ha gustado del día de hoy. 30 segundos para eso. Muy bien, y ahora el compañero de la derecha, o la compañera de la derecha, lo que les encantaría escuchar en la jornada de hoy y la que queda de mañana. A ver, ¿qué cosas quedan pendientes? 30 segundos. Muy bien, muchas gracias. Ahora pudimos oxigenar un poco, se pueden poner cómodos. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que su esfuerzo también sea de utilidad. Bueno, quiero agradecer a ustedes su tiempo, su atención, su energía. También quiero agradecer a la Fundación Santillana, puesto que estoy aquí gracias a ellos. Les quiero contar que hace muy poquito, hace pocas semanas, hemos lanzado un libro curioso porque si bien es mi cuarto libro, es el primer libro que plantea una posición quizás más crítica con respecto a algunas de las cuestiones que se han presentado hoy día durante toda la jornada. Pero tiene algo bueno esto. Es un libro de acceso abierto, es un libro con licencias Creative Commons, es un libro que se puede descargar inmediatamente desde esa dirección, aceptolascondiciones.com, pero también me dicen que si se acercan al stand de Santillana y hacen la experiencia, la ruta que les van a entregar, pueden también pedir una copia del libro. Así que yo los invito a ir al stand de Santillana luego para que vayan a pedir su copia. Pero además es importante que esté en digital, puesto que lo pueden compartir con algunos otros compañeros. ¿Estamos bien? ¿Listos para empezar? Buenísimo. Si se cansan, hacemos otro aplauso y arrancamos. Quiero comenzar con una historia. En Estocolmo, una vez, entró un ladrón a un banco, al famoso Kreditbanken, y tomó una serie de rehenes, los dejó atrapados por varios días
Esto generó un enorme escándalo en Estocolmo, la prensa internacional, la policía rodeó el banco y generó una enorme especulación de lo que podía pasar con estas personas. 4 o 5 hombres y mujeres estaban ahí detenidos, atrapados como rehenes. Y la policía, como pueden ver ahí, estaba a la distancia previendo cómo poder intervenir. Después de 2 o 3 días se les ocurrió poner gas lacrimógeno y entrar al banco. Entonces lograron entrar con máscaras, tomaron preso al captor y lo llevaron a la cárcel y se hizo un proceso. Pero pasó algo que uno no habría imaginado. Las personas que fueron tomadas de rehenes no quisieron testificar contra el acusado. Es más, decidieron hacer una campaña para reunir dinero para hacer un juicio en defensa de esta persona. ¿Saben cómo se llama eso? Síndrome de Estocolmo. Cualquier similitud con Casa de Papel, nada que ver. Y yo tengo la impresión que cuando vemos la manera en que nosotros utilizamos la tecnología o somos utilizados por la tecnología, tenemos un poquitito de síndrome de Estocolmo. Es decir, evidentemente la tecnología nos sirve para muchas cosas, pero hay cosas donde nosotros somos más rehenes de la tecnología que amplificamos nuestras capacidades. Ya lo voy a explicar en un momento. Y tenemos esta suerte como el síndrome de Estocolmo que tendemos a defenderla olvidándonos de los riesgos. Y es sobre eso que quiero hablar hoy día. Pero quiero hablar de lo bueno y de lo malo. Hoy día a la mañana se ha hablado mucho de lo bueno. Y yo quiero también hablar no de lo malo, sino de mostrar el otro lado de la moneda. Y para eso voy a mostrar 2 experiencias que creo son muy opuestas, pero nos dan un poco una visión en 360 grados de cómo es el uso de la tecnología en la sociedad en general, y luego vamos a ver cómo dialoga esto con la escuela. Vamos a ver el primer lado de la moneda. ¿Necesitamos audio? A ver. Pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Y el algoritmo, varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están allá afuera, pero ¿cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Vamos a ver el otro lado de la moneda. En la India, el año pasado, salió una noticia muy impresionante. Hicieron un análisis con inteligencia artificial de reconocimiento facial de unas bases de datos de imágenes. Identificaron en 4 días más de 3.000 niños perdidos. Un trabajo que hecho a mano hubiera costado meses, si no mucho más tiempo, o una enorme cantidad de personas. Imagínense el impacto de utilizar inteligencia artificial al servicio del bienestar. O el otro lado, usar inteligencia artificial para manipular las personas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿las tecnologías son buenas o malas?
Y las tecnologías son buenas y malas, depende cómo las usemos. Pero yo quiero alertar algunas cosas que me parece que ustedes que trabajan en educación tienen que tener en el radar. Hoy día Internet está concentrado en unas muy pocas empresas. Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple. Y estas compañías concentran nuestra atención, nuestra concentración, nuestra privacidad, nuestra capacidad de tomar decisiones. Y evidentemente, como plantea Canglini, cuando la información se concentra, contrarresta la libertad. Cuando hay más responsabilidad, cuando hay más poder de llegar a muchas personas, más poder de atender la atención de muchas personas, de muchos de nosotros, que lo primero que hacemos en la mañana es revisar el teléfono antes de levantarnos, y es lo último que hacemos antes de acostarnos. Yo me pregunto, ¿hay más responsabilidad de estas empresas? ¿O hay una suerte como de relación de un gigante digital y uno en su pequeña individualidad, esperando que sus datos no sean mal utilizados? Hay una suerte como de asimetría. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes van en un avión y llegan al nuevo lugar. La compañía, la aerolínea, pierde su maleta, tendrá, como me pasó a mí ahora, tendrá que hacerse cargo y traerle la maleta, y si no lo tendrá que compensar. Lo mismo ocurriría si en un banco lo hackean y le roban su dinero. El banco tendrá que hacerse cargo. Pero ¿qué pasa si sus datos se pierden en alguna de estas hackeos o ataques cibernéticos? Nadie lo compensa con nada. En el mejor de los casos le llega un mail diciendo: lamentamos informar que sus datos ya son públicos. Entonces, aquí hay una situación de asimetría que es importante tener en consideración. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué dejamos en el contexto digital de hacer cosas que en el mundo analógico no dejaríamos? Por ejemplo, usted, si yo regalo una pizza, ¿permitiría que yo ponga un guardaespaldas a vigilarlo día y noche todo el tiempo? Muy probablemente no. Pero si yo descargo una app en mi teléfono, dejo que este guardaespaldas me espíe día y noche sin ningún problema. Bueno, en otros países, yo sé que aquí en Colombia todo el mundo lee todas las condiciones y términos antes de aceptar nada, ¿no? Ups. Quiero hablar de 4 tipos de tensiones de poder y control que es fundamental entender. Es fundamental entender en el contexto educativo, en el contexto de la familia y de la sociedad. 1, altísimos niveles de vigilancia y monitoreo, pérdida de autocontrol, nuevas formas de influencia y, por último, una sobrecarga cognitiva. ¿Se acuerdan cuando el señor Snowden salió con los escándalos de los abusos del gobierno norteamericano, la vigilancia y espía y escucha de manera masiva? Yo me pregunto, ¿qué tanto ha cambiado el mundo desde entonces? Poco, ¿no? Es más, hoy día el gobierno americano exige que muchas personas que postulan a sus visas tengan que poner en la ficha cuáles son sus redes sociales. ¿Qué les parece? Y ahora están apareciendo nuevas investigaciones que muestran que las apps que vienen instaladas en sus teléfonos por defecto también son herramientas que sin su consentimiento entregan información a terceros. Bueno, pero se supone que Internet era para ayudar a las personas. Y quizás esa es una parte de la historia. Hay un segundo elemento que es pérdida de autocontrol, que algunos lo llaman dependencia, incluso adicción. Antes de ser tan dramático, porque en el contexto científico hay distintas miradas, yo creo que un buen ejemplo es la dificultad que tenemos los adultos para apagar el teléfono, por ejemplo, cuando conducimos. Miren, las investigaciones muestran que con 1 minuto y medio dando el teléfono, uno pierde el 40% de la capacidad de identificar señales de tránsito. Es casi como estar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, de manera sistemática ocurre una y otra vez que no logramos separar la tecnología y decir, ahora es un tiempo sin tecnología. Y lo digo en los adultos porque es mucho más fácil pensar en los niños y decir, bueno, los niños tienen que aprender a controlarse, pero los adultos también tenemos ciertas dificultades al respecto. Es por eso que muchas ciudades han optado por poner semáforos en el suelo, porque estamos todo el día mirando el teléfono mientras estamos cruzando. ¿No les ha pasado? El tercero tiene que ver con influencia. Mientras más conocemos la red, más conoce la red de nosotros. Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge identificó que con los likes que nosotros hacemos en Facebook, el algoritmo aprende, como mostraba el video, y construye perfiles de nuestros comportamientos. Y con 100 likes,
El algoritmo conoce tu orientación sexual, tu origen étnico, tu opinión religiosa y política, tu nivel de inteligencia, si consumes sustancias adictivas y, por si fuera poco, si tienes padres separados o no. Con 150 likes, predice tu personalidad mejor que tu pareja. Así que si está en casa y dicen, ¿qué pasa, mi amor? No pasa nada, pregúntale al algoritmo. Y con 250 likes, el algoritmo te conoce mejor a ti. ¿Cómo te puede conocer a ti el algoritmo mejor que tú? Bueno, ¿les ha pasado alguna vez que van a hacer una búsqueda en el buscador y les da la pregunta y la respuesta antes que ustedes hagan nada? Bueno, de eso hablo. Entonces no es de extrañarse que estas compañías conocen todo sobre nosotros. Nos pueden enviar flores el día de nuestro cumpleaños, nos pueden ir a ver nuestro trabajo, saben cuánto dinero ganamos, saben dónde lo gastamos y cuáles son nuestras estructuras de relaciones. Y por último, sobrecarga cognitiva. Voy a mostrar un ejemplo de una investigación que me llamó mucho la atención, hecha por la Universidad de Chicago, publicado en el Harvard Business Review. Es un experimento hecho a 800 personas. Estas 800 personas les pidieron que hicieran ejercicios de matemática y de memorización, pero lo dividieron en 3 grupos. Al primer grupo le pidieron su teléfono y lo dejaron en otra habitación sin sonido. Al segundo grupo le pidieron que dejara el teléfono en su bolsillo sin sonido y sin vibración. Y al tercero le pidieron que dejara el teléfono volteado sin sonido. A los 3 grupos les hicieron las mismas preguntas. Adivinen qué pasó. ¿A cuál creen que le fue mejor? Mientras más lejos estaba el teléfono, mayor capacidad de concentración. Y lo increíble es que en los otros 2 casos no había ninguna posibilidad de ver lo que estaba diciendo el teléfono. Aunque hubiera habido alguna cosa, no, el teléfono no iba a reaccionar. Es decir, la sola presencia del teléfono nos genera un proceso de distracción que disminuye nuestras capacidades cognitivas. Y esto entonces habla de nuevas habilidades. Ya voy a llegar sobre eso. The Child Commission, que es una comisión en el Reino Unido, identifica que cuando un niño tiene 13 años, sus padres han publicado 1.300 fotografías sobre él. ¿Cómo esa persona va a construir su identidad si ya Internet está empapelado con cosas de él? Y a los 18 años ya hay cerca de 70.000 contenidos publicados en la red. Esa es la huella digital que hoy día existe sobre nosotros, gigantesca, ¿no? Y lo planteo porque esos primeros 1.300 son hechos por adultos. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre que nosotros dedicamos tanta atención a estas tecnologías? Bueno, evidentemente son muy cómodas, son muy prácticas, nos ayudan a estar comunicados, a trabajar en un mundo digital, pero yo lo que quiero ahora es ver con ustedes un poco la letra chica. Mira, hay una investigación que se hizo en los años 50, Salomon Asch, un científico psicólogo, quiso investigar cómo nosotros tomamos decisiones. Hizo el siguiente experimento. Puso a ese señor en un ascensor y no le dijo que estaba siendo grabado y puso un par de actores y los actores estaban todos mirando en contra de la puerta del ascensor. Y el señor empezó a sentirse un poco incómodo y como que no quiere la cosa se fue dando vuelta para estar como el resto. Con esto se acuña un concepto en psicología fundamental que es el sesgo de confirmación. Es decir, nosotros dejamos de pensar en nuestra individualidad y actuamos con la manada. Bien. Yo sé que eso pasa en otras partes, acá en Colombia eso no es un problema. Ahora, equipos de investigación de psicología persuasiva se han concentrado en utilizar estos mecanismos para influir en nuestra forma de pensar. Entonces, una de las cosas que vemos hoy día es que en Internet, en vez de ser un espacio de muchas voces, lo que es un espacio de muchas islas, donde nos rodeamos de gente que piensa parecido a nosotros, y entonces actuamos en estas pequeñas fragmentaciones de la realidad. Y entonces, ¿cómo se diseñan las tecnologías? Bueno, conocen nuestros comportamientos y nos dan pequeños mecanismos de retroalimentación positiva que estimulan nuestra autoestima, nos dan reforzamiento, nos dan afecto a nuestros pares. Y entonces es una herramienta de seducción tremendamente efectiva. Y aunque no nos gusta pensar eso y nos gusta pensar que somos sujetos autónomos, la verdad es que muchas veces somos resultado de procesos de intervención como este laboratorio de la Universidad de Stanford de tecnología persuasiva, donde se han desarrollado una gran cantidad de las investigaciones para crear muchas de las apps que tenemos en el bolsillo. ¿Cuál es el objetivo principal? Hackear la atención de las personas. Quitemos la mayor cantidad de tiempo posible haciendo clics. Entonces ocurre algo bien interesante. En esta transacción entre libertad y privacidad, optamos renunciar por privacidad a cambio de libertad. ¿Qué libertad? Bueno, saber
cómo ir del punto A al punto B, utilizamos el buscador, o cómo ir al restaurante más popular, o algunos o algunas cómo buscar novio en Tinder, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿a qué costo estamos renunciando a la tecnología? Y de nuevo, ¿qué es lo que más uno lamenta, por ejemplo, cuando su teléfono o su computadora se pierde o se rompe o se la roban? Los datos, ¿cierto? ¿Y por qué si somos tan sensibles a eso cuando los perdemos, nosotros ponemos nuestros datos en un flujo interminable en estos espacios digitales? Esa es la pregunta que yo quisiera explorar. Yo creo que nos pasa un poco como esa señora. ¿Saben quién es? Margareta Gertrudis Selle. Bueno, ella es más conocida como Mata Hari. Mata Hari es una agente doble muy famosa en el primer tercio del siglo XX. Un agente doble es un agente que trabaja en la organización A y espía a la organización B, pero la verdad es que termina espiando a la organización A, ya sea porque se cambia de equipo o porque siempre fue de la organización B. Yo tengo la impresión que nosotros somos un poco, sin darnos cuenta, agentes dobles. Es decir, terminamos trabajando para Facebook, terminamos espiándonos, dando información a terceros que lo que quieren es comercializar nuestra información. Se ha hablado muchísimo en educación sobre nativos digitales. Lamento informar que las investigaciones demuestran que los nativos digitales no existen. Los mapas mentales de los niños no son más avanzados que los adultos, sus destrezas técnicas no son sinónimo de destrezas cognitivas, sus estrategias de búsqueda y discriminación de información son muy pobres. Eso yo supongo que lo saben, pero siempre es bueno recordarlo. Pero lo que sí hay hoy día, y la calle está llena de ellos, son smartphone zombies que están todo el día con su cabeza enterrada en el teléfono. Cuando uno vuelve a casa y ve que nadie está levantando la cabeza, que estamos solamente consumiendo datos, o que hay dos personas que están conversando, cada uno mirando su pantalla, uno dice, algo hay raro aquí. El famoso fenómeno del fabbing, que es como ignorar al resto, que se traduce de una manera bien divertida, se llama ningufoneo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un sesgo a la nueva información. Está metido en nuestro ADN por mecanismos de sobrevivencia muy esenciales. Pero eso hace que cuando uno quiera leer en un entorno digital, aparece una notificación, aparece un mensaje nuevo, aparece un correo nuevo y nuestra atención se va a la basura. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que la tecnología va a estar al servicio de la educación si nosotros tenemos una serie de deficiencias o de características que están, cuando las tecnologías están creadas para atacar justamente esa capacidad de atención? Ahora, ese no es el único problema, la atención. También hoy día vivimos una época y el 2018 fue el año del reconocimiento facial. En China se anunció que hay un proyecto que lo que quiere es escanear los rostros de los niños, identificar si el niño está atento, está distraído y enviar notificaciones permanentemente a los padres. ¿Qué les parece? Bienvenidos al siglo XXI. Hay algunos niños que decían en la entrevista, en el reportaje, decían, bueno, esto me hace estar un poco más atento. Bueno, lo de menos es decir, bueno, pero eso ocurre en China y entonces en China es un mundo aparte. Pero la verdad es que tenemos que informar que en América Latina estas modas también están llegando. Aquí tenemos un ejemplo en México y acá un proyecto en Chile. Es decir, convertir a algunos entornos escolares en una cárcel y al director en un alcaide vigilando si los estudiantes están poniendo atención. A mí me preocupa esto. Me parece que es un tema que tenemos que revisar. ¿Esa es la educación del futuro que queremos? Yo creo que tenemos que tener una actitud un poquito menos pasiva y un poquito más crítica con respecto a nuestra relación con la tecnología. Cuando instalamos herramientas, tenemos que pensar a qué costo lo hacemos. La gran preocupación que yo tengo es que muchas veces optamos por no pensar. Elegimos no elegir y aceptamos las condiciones de manera inmediata y transparente. Ahora, aquí hay responsabilidades compartidas. Nosotros, y me incluyo, a veces somos bastante pasivos frente a esto. Bueno, ¿qué voy a hacer? Si necesito tener WhatsApp, no me hagan leer 30 páginas. Entre paréntesis, ahí un artista decidió poner todos los términos y condiciones de las principales compañías. Yo las conté, por supuesto, las palabras,
de GAFAM, de las compañías que les dije, de Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple, y hacen un texto equivalente a la mitad del libro 1984 de George Orwell, así que yo les recomiendo mejor lean el libro que los términos y condiciones. Pero lo que a mí me preocupa es que como elegimos no elegir, decimos, bueno, este tema me supera, la verdad yo necesito WhatsApp para el siglo XXI, déjame en paz, meto mi cabeza bajo la tierra y no tengo tiempo para tus problemas. Y yo lo que creo es que tenemos que pensar esto. Tenemos que pensar porque si en verdad creemos que el aprendizaje está acompañado de tecnología, tenemos que pensar cómo utilizamos la tecnología. En los años 90, en la revista New Yorker apareció ese chiste de allá a la izquierda, donde un perro le decía al otro, lo bueno de Internet es que nadie sabe que eres un perro, ¿no? Que hablaba de esta idea de nadie sabe que eres un experto, nadie sabe que eres un autor, que eres un profesor, que eres un investigador. Las relaciones de autoridad se redefinen, ¿no? La cultura amateur famosa. Pero eso ha cambiado y el chiste ahora se actualizó y dice, extraño los días de Internet donde nadie sabía que yo era un perro. Ahora Internet no solamente sabe que eres un perro, sino sabe con qué otros perros hablas, a qué hora vas a comer y dónde compras tu comida, ¿no? Yo creo que hoy día es un momento para pensar esto. Hace pocos días se celebró el cumpleaños número 30 de Internet. Y Tim Berners-Lee, el padre de la web, dijo esto que me gustó mucho. Dice, Siri no trabaja para ti, Siri trabaja para Apple. Y la información que tú le das a Siri, Apple la usa para venderte otras cosas. ¿Significa esto que tenemos que desconectarnos? Muchas gracias. Sí, perdón, que no se escuchaba. Disculpen. ¿Empezamos de nuevo? Siri trabaja para otros. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo, sin desconectarnos de estas tecnologías, sin tener que irnos a la montaña tibetana, cómo hacer para que esto no sea renunciar a todos derechos que pueden ser derechos básicos y humanos. Aquí hay una situación de asimetría profunda, porque los datos no se capturan de una manera transparente, se recopilan y utilizan de maneras que desconocemos, y en circunstancias que ignoramos son entregados a terceros actores. No solamente los nuestros, que sería lo de menos, los datos de nuestros niños, en muchos casos, porque las escuelas no conocen al detalle de qué pasa con esa información. Entonces hoy día tenemos varios riesgos en el mapa. Y no es solamente el riesgo de que la tecnología no se use de una manera pedagógicamente efectiva, sino que hay riesgos, por ejemplo, de generar nuevas periferias. Una situación pasiva de no reflexionar frente a estos temas, no discutir en el aula qué pasa con los datos de nosotros. ¿Qué pasa cuando los datos se utilizan de una manera que tienden a la discriminación? Muchos servicios públicos, por ejemplo en Estados Unidos, pero me parece que en muchos países, recopilan datos para hacer procesos de selección, de asignación de becas, de fondos sociales, que terminan discriminando a unos grupos queriendo o sin quererlo. Incluso compañías en proceso de selección de personal, los algoritmos que toman decisiones inteligentemente, muchas veces terminan discriminando a una comunidad frente a otra. Entonces, esto está generando hoy día en las comunidades expertas una crisis de confianza. Y lo que yo quiero es ayudar a que esta sea una discusión no solamente de expertos, sino de todos aquellos que utilizamos la tecnología de manera regular. Yo creo que por mucho tiempo hemos discutido la dimensión de la izquierda arriba, saber utilizar la tecnología, muy importante, pero con eso no alcanza ya. 20 años después de la vida o 30 años después de la vida de Internet, tenemos que también entender en qué contexto se utiliza y cómo esos contextos se transforman con la incorporación de la tecnología. Se transforman las relaciones de autoridad, se transforma lo que se comprende por aprender, pero también se transforma lo que es nuestra posición como un ciudadano digital. Les voy a dar un ejemplo. Conocen esa pintura, ¿no? La Guardia. Una pintura hecha por Rembrandt en 1642. Es una fotografía interesante porque está Rembrandt, está el capitán Francis Bunning aquí al medio, que fue quien más pagó por la fotografía, y este otro señor pagó un poco menos y aparece al lado de él, y todos los demás que se ven también pagaron un poco para aparecer. Es como una selfie colectiva, digamos, ¿no? Ahora, uno dice cuando ve esta fotografía, qué ganas que mis niños puedan estar frente a esta fotografía y poder analizarla en detalle. Porque muy bien lo de Internet, pero no es lo mismo verlo en una pantalla que estar presente a él, ¿no? Bueno, y hoy día la situación se ve más o menos así.
¿Esto es bueno o es malo? Evidentemente hoy día nuestra relación con la información es distinta a la de otras generaciones. Y yo lo que quiero aquí poner doble clic es en esta idea de en qué medida nosotros tomamos decisiones con respecto a la tecnología de una forma autónoma y no dejamos que la tecnología tome el control sobre nosotros. Algunas investigaciones nos muestran que altos niveles de sobreexposición a la tecnología generan correlaciones, no causalidad, correlaciones con dependencias, o sea, con síntomas de depresión, ansiedad, soledad. ¿Significa esto que la tecnología es mala? No, pero significa que quizás no queremos que siempre los procesos sociales se conviertan en eso. Esta la tomé en el norte de España. Aquí están sus nativos digitales, ¿no? Ninguno habla con ninguno, este se le apagó la batería, entonces está pidiendo la batería al del lado. Y están todos consumiendo su propia pantalla. Y la pregunta que tenemos que hacernos, creo yo, es ¿cómo contribuimos a generar dinámicas de autorregulación? Que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la salud alimentaria. ¿Cómo hacer para tener una buena dieta? O como dice Alejandro Pisitelli, una buena dieta cognitiva. Es decir, aprender a poner los límites y aprovechar y ponerlo al servicio de nosotros. Uy, perdón, se disparó esto. Algunas investigaciones nos dicen que consultamos el teléfono 150 veces al día. 150 veces al día, es un montón. Al año son más de 50.000 veces. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué cosas yo dejé de hacer para estar ahí en la actualización? Evidentemente muchas de esas consultas son importantes, pero muchas otras son un poquito de ansiedad, ¿no? Cuando uno pasa el dedo por el scroll para ver qué correos nuevos han llegado. Una investigación en el Reino Unido, y esto creo que les puede interesar porque me han dicho que hay una discusión acá en el país sobre esto, hizo lo siguiente. Distintas escuelas en el Reino Unido han decidido prohibir el teléfono. No todas, pero algunas. Entonces un grupo de investigadores quiso ver qué ocurría con el teléfono y con los rendimientos de los estudiantes y descubrieron lo siguiente. El rendimiento aumenta después de la prohibición de los móviles. Miren, interesante. Vamos un poco a ver los detalles. Los estudiantes de bajo rendimiento tienen más bajo autocontrol, es decir, en contextos más vulnerables tienen una situación de menor autonomía frente a los teléfonos. En cambio, los estudiantes de alto rendimiento se pueden concentrar independientemente de la presencia del teléfono. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Tenemos que prohibir el teléfono o a lo mejor tenemos que pensar en cómo desarrollar estrategias de autorregulación? Yo no voy a decir qué tiene que hacer cada uno, pero sí creo que si la escuela no es un espacio para aprender a autorregularse, entonces ¿dónde? Entonces hablábamos de estos 4 niveles de dependencia, estas 4 tensiones que generan, y lo que yo quisiera es que veamos, frente a la vigilancia y el monitoreo que muchas de estas compañías generan, tenemos que buscar que los representantes de nuestras instituciones y los representantes de la administración pública exijan que haya más transparencia dónde están los datos de mis estudiantes, dónde se utilizan, cómo me protegen a mí, que yo no tengo por qué ser un experto en procesamiento de datos, pero sí necesito transparencia y claridad frente a eso. Frente a las prácticas de pérdida de autocontrol, o que algunos llaman dependencia, bueno, mayor autonomía y mayor capacidad de autorregulación. Y eso creo que es buena idea discutirlo tanto en la familia como en la escuela. Frente a esta idea de la influencia, cuando el algoritmo te conoce tan bien que te da las respuestas antes que haga la pregunta, bueno, vamos a tener que entonces pensar bien en cuáles son las habilidades digitales que queremos formar. Y no bastará solamente con saber utilizar las redes sociales, sino que también ser capaz de hacer un análisis crítico. Poder leer entre líneas y ver por qué yo estoy recibiendo esa información, a quién perjudica y a quién beneficia. Y cuando hablamos de sobrecarga cognitiva, es decir, esta idea de un enorme tsunami de datos que me llegan todo el tiempo, que es difícil discriminar entre el confiable y no confiable, entonces quizás hay que aprender a incorporar ciertos momentos de minimalismo digital. Es decir, está bien a veces no estar disponible, no hay problema. No, tranquilo, te queremos igual si no estás disponible por un rato. Está todo bien. 60 años después que comienza el automóvil, se incorpora el primer cinturón de seguridad. Se salvaron miles y probablemente cientos de miles, si es que no millones de vidas con el cinturón de seguridad. El otro día leía que 1.200.000 personas al año mueren por accidentes de tránsito.
Quizás sin el cinturón de seguridad serían muchos más. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo hacemos para no tener que esperar 60 años para poner ciertos cinturones de seguridad y proteger a los ciudadanos frente a algunos de los riesgos de Internet? Ojo, no estoy diciendo ni prohibir, ni penalizar, pero sí cuidar, orientar. Y cuidar de verdad, no con estos mensajes de privacidad que no nos sirven para nada. Porque eso lo único que hace, como en los términos y condiciones, es proteger al que ofrece los servicios. La ironía que tenemos hoy día es que nosotros ponemos nuestra vida privada en unas cajas de cristal, nuestras huellas digitales al acceso de todos, pero no entendemos cómo estas herramientas utilizan nuestros datos. Algoritmos que funcionan como cajas negras. No sabemos qué información utilizan, cómo la explotan, quién se la entrega, ni cuánto tiempo dan vueltas. Tenemos ahí una problemática con respecto a la falta de transparencia que existe. Y esto no es un problema nacional, esto es un problema bastante global. Segundo elemento, tenemos que aprender a administrar nuestra atención. No sé si se fijaron, pero entre el año 2018 y ahora, los grandes compañías de teléfonos de Samsung y iPhone han puesto estas herramientitas para saber cuánto tiempo uno está conectado, cuánto tiempo uno consulta el teléfono. Esto surgió no porque ellos son buena onda, surgió porque muchos inversionistas, accionistas, exigieron que se pongan ciertas herramientas de orientación. No sé si se han fijado, yo les recomiendo que lo activen y por lo menos lo vean un par de días, la enorme cantidad de tiempo, o por lo menos que es mucho más tiempo que muchos sospecharíamos. Y otra cosa que quiero poner aquí el énfasis, porque me parece que en la escuela y en la educación formal tenemos mucho por avanzar, es lo que tiene que ver con un alfabetismo mediático, alfabetismo digital, que muchas veces se ha centrado en saber utilizar las herramientas y a veces no tanto en desarrollar un pensamiento crítico y ser capaz de interpretar y entender cuáles son las reglas del juego, entender quién gana y quién pierde con esto. Aprender a no ser manipulado por algoritmos que aparecen cada vez más eficientes, que me recomiendan películas, que me recomiendan búsquedas, que me recomiendan rutas para movilizarme, que me recomiendan formas de traducir contenidos, que me recomiendan canciones, me parece que es súper importante. Alguien dijo hace un momento, las series que tú ves también te ven a ti. Y a mí me parece que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo aprendemos a no ser manipulados? Miren, se ha complejizado tanto este fenómeno que la inteligencia artificial puede poner en el pelo de una señora la cara de otro señor. Esto ¿lo reconocen o no? ¿Saben qué señor es y qué señora es? Bueno, esto se llama deepfake. Es una tecnología de inteligencia artificial que puede poner en voz de una persona el rostro de otro. Entonces, antes uno decía, bueno, es que lo vi en un video, así que debe ser real. Ya ni siquiera. Entonces, y esto se utiliza para fines bastante oscuros a los cuales no me voy a detener. Pero esto tiene que llevar a pensar cómo aprender a leer entre líneas. Y hay que desarrollar todo un pool toda una batería de estrategias, ¿no? Saber valorar la fuente, identificar quién escribió, poder contrastar si esta información ha sido publicada antes, si las fotografías han sido publicadas antes, a quién beneficia esto, cuál es la veracidad de los contenidos. Famosas fake news son el resultado de una sofisticación en las maneras de manipular e intervenir la información. Y vamos a tener que aprender y desarrollar muchas habilidades al respecto. Durante mucho tiempo se ha hablado de los prosumers, los prosumidores. Desde que Alvin Toffler en los 80 habló de la tercera ola, se dice los prosumidores, los que producen y consumen. Todo está muy bien. Pero hoy día creo yo que la capacidad de codificar puede ser tan importante como la capacidad de producir contenido. La capacidad de leer entre líneas, distintas formas de textos. Imagen en sonido, en palabra escrita, ¿no? Y entender el contexto en que se genera. Esto va a requerir un nivel de sofisticación mayor que el que en muchos programas de habilidades digitales existen. Cuando ocurre la revolución industrial, se genera una revolución también que permite el derecho a la propiedad. La revolución digital todavía tiene pendiente el derecho a la protección de los datos. Para que nosotros tengamos el control de la vida digital y no alguien controle nuestra vida en los contextos digitales. Por lo menos en 3 áreas. Usos, yo uso mis datos cuando quiero y donde quiero. Abusos, si yo quiero destruyo mis datos. Imagínense destruir todos los datos que están en internet sobre uno que a uno no le gusta. El famoso derecho, el right to delete, el derecho al olvido, que todavía
en nuestra región, falta mucho para avanzar en eso. Y Fructus, si yo quisiera vender mis datos, bueno, los puedo vender y me puedo rentabilizar sobre eso. Hoy día lo que hacemos es entregar nuestra vida privada completita y recibimos una pequeña porción a través de un servicio gratuito. Cuando algo es gratis, siempre hay algo entre medio. 5 ideas finales para ir yendo al cierre. En primer lugar, tenemos que pensar bien cómo desarrollar estrategias lo más transversales posibles de ciudadanía digital. Entender que los contextos digitales son plataformas y espacios de muchas oportunidades, pero también hay que entender las reglas del juego. Entender cuáles son las responsabilidades y a qué cosas renunciamos cuando aceptamos de manera indiscriminada todos los servicios que nos ofrecen. Perdón, tengo aquí un problema para el disparador. Segundo, aprender a leer entre líneas. Pensamiento crítico es una habilidad viejísima, no tiene nada de nuevo, pero sigue siendo fundamental. En entornos donde las tecnologías se hacen cada vez más sofisticadas, tiene menos relevancia hablar de los dispositivos y más de la capacidad de interactuar con esos dispositivos. La capacidad de leer entre líneas, la capacidad de cuestionar. Tercero, tenemos que aprender a administrar nuestra privacidad. No podemos dar por perdida esta pelea. Las personas tenemos derecho a tener intimidad y privacidad y hoy día es cada vez un reto más difícil, pero es válido pensar que a pesar de todas las ventanas que se han abierto con Internet, la privacidad tiene que seguir siendo un valor al servicio de las personas. Y de misma manera, la atención. El exceso de información tiene un costo. Exceso de información es escasez de atención. Entonces, la atención es limitada, no es ilimitada. Entonces, tenemos que saber cómo administrar nuestra atención. Aunque parezca que la atención es ilimitada y nos podemos pasar hasta medianoche viendo series en Netflix, la atención tiene un límite. Y entonces tenemos que ver cómo administrarla para redes sociales, para cosas divertidas, pero también para cosas serias. Y eso es una habilidad que me parece que es muy importante. Luego, exigir transparencia, tanto a los tomadores de decisión. La sociedad civil tiene que exigir que haya más transparencia con respecto a esto. Hoy día hay una gran cantidad de literatura que dice hay que buscar maneras de que la tecnología esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de las tecnologías. Vamos a ver un video. Tenemos audio, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Puedes ponerlo? Perdón. Dale clic, eso ahí. Le compraste un celular a tu hijo. ¿Y ahora qué? Estas son 8 reglas de uso. Número 1. Atiende solo a números conocidos. Número 2. No envíes mensajes crueles o fotos inapropiadas. Número 3. Pregunta antes de compartir la foto de otra persona. Número 4. Pide permiso antes de bajar cualquier cosa. Número 5. Revisa la configuración de seguridad al bajar apps. Número 6. Ten cuidado al compartir tu ubicación. Número 7. Sigue las reglas de uso del teléfono de tu escuela. Y por último, no envíes mensajes de texto mientras manejas. Para más consejos, visítanos en commonsense.org/latino o búscanos en Facebook como Common Sense Latino. Common Sense significa sentido común, que es lo que nos falta a veces para pensar en estas cosas. Common Sense es una plataforma que recomiendo mucho, tiene contenidos en castellano y en inglés, que ayuda a pensar en esto. Así que bueno, aquí hay 2 caminos. O prohibimos el teléfono y dejamos esto a que cada familia resuelva esto de desarrollar mecanismos de autorregulación, con el riesgo de que algunos serán más perjudicados que otros, o hacemos la lucha de incorporar el teléfono y desarrollar estrategias para aprender en qué contextos utilizar la tecnología y para qué cosas. Quiero terminar con 5 ideas para pensar en una ética digital, que me parece que es una agenda hoy día de la década del 2020 que está por empezar. Primero, más que caer en una psicosis de, oh my God, todo va a ser negativo y el ciberacoso y el ciberbullying y todas estas cosas terribles que uno ve, pensémoslo del lado positivo, como el gobierno de Singapur lo llama cyber well-being, el ciberbienestar. ¿Cómo hacemos para que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés?
Yo no soy antimáquina, pero soy prohumano. No me molestan los teléfonos inteligentes, pero me gustan las personas inteligentes. Y eso significa entonces poner límites, poner contextos. Segundo, las escuelas y las administraciones tienen una gran responsabilidad. Hay que exigir más transparencia donde cómo se utilizan los datos de nuestros estudiantes, aunque sean compañías de otros países. Esto ocurre de manera permanente y regular. Vamos a tener que construir nuevos mecanismos de transparencia. Segundo, tenemos que abrir espacios de diálogo en la escuela para hablar de esto. La ciudadanía digital tiene que ser un espacio de discusión de distintos actores, docentes, niños, padres. Si en la comunidad escolar hay un tecnólogo, traerlo a la discusión. Si hay abogados, traerlo a la discusión. Si hay psicólogas, también. Yo creo que tiene que ser un espacio polisémico porque estos son discusiones muy transversales. Y por último, dar mecanismos de orientación. Cuando un estudiante tiene duda, tiene miedo, está preocupado, generar mecanismos y canales de conversación para proteger a las personas. Tercero, los docentes tenemos una enorme responsabilidad aquí. Porque por un lado tenemos que buscar mecanismos de apertura, aprovechar la tecnología, buscar la manera de aprender en distintos contextos, combinar formas de aprendizaje que vayan más allá de los planes curriculares, no limitarlo a las estructuras de edades, no limitarlo a las calificaciones tradicionales como ya se expuso, pero al mismo tiempo sin que ello implique renunciar a una reflexión crítica de la tecnología, ¿a qué costo? Cuarto, en los estudiantes tenemos, yo creo que pensar por lo menos en dos cosas. En primer lugar, en cómo construimos nuevos derechos para los estudiantes. Por ejemplo, el derecho al silencio, el derecho a no estar disponible, el derecho a protegerlos y el derecho a orientarlos cada vez que tienen dudas. Y de la misma manera, desarrollar nuevos alfabetismos. No solamente el alfabetismo digital, el pensamiento algorítmico. Cada vez más los algoritmos son importantes y hay que entender que los algoritmos no son objetivos. Los algoritmos están construidos para beneficiar a alguna persona que los construyó. Y por último, la revolución digital no es, especialmente en los contextos educativos, creo yo, no es un contexto repleto de pantallas digitales y cosas que vuelan por todos lados, no. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Es una revolución en la manera de pensar, en la manera de relacionarnos. Clay Shirky, profesor de la NYU, plantea que las revoluciones no ocurren cuando las sociedades adoptan nuevas tecnologías, las revoluciones ocurren cuando las sociedades adoptan nuevos comportamientos y creo que es justo el desafío que tenemos hoy día, relacionarnos con la tecnología de una manera diferente. Así que la próxima vez que instalen una app, les ruego que piensen dos veces antes de aceptar las condiciones. Muchas gracias. Hay un libro muy interesante de una señora que fue editora, creo, de New York Times, que se llama Michiko Kakutani, que se llama The Death of Truth. Habla combate un poco esta noción que dice que uno vive engañado. No, hay una tendencia que dice que es que no, los medios y estas personas detrás de las redes y estas cosas nos han engañado, entonces todos somos como ovejitas que obedecemos, y sin embargo ella plantea en ese libro la posibilidad que es que nos gusta vivir engañados. Y trae a colación el ejemplo de los campos de concentración en Alemania, en donde la gente, por supuesto que sabía que estaban quemando gente, por supuesto que sabía que estaban aniquilando a una especie y haciendo un holocausto, y lo traía a precisamente, guardadas las proporciones, por supuesto, a la época de hoy en día. Quería que, si no es mucha molestia, ampliara un poco esa noción de que nos gusta vivir engañados antes de que somos manipulados por un gran, digamos, máquina feroz y perversa, sino que es más bien como una especie de paseo psicológico. Quería conocer su opinión al respecto, como este debate que hay. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que la pregunta es muy pertinente. En los mismos tribunales de Nuremberg, cuando se procesaron a los generales, todos decían: yo solamente seguía instrucciones, yo no era el que tomaba decisiones, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que no nos pase eso? ¿Cómo hacemos nosotros para que no digamos: yo solamente soy un ingeniero y solamente hice este botón o solamente hice esta normativa? Yo creo que la capacidad de agencia, que es una palabra un poco rara en castellano, del inglés, de protagonismo, de autonomía, de tomar decisiones de manera crítica, es un tema central.
si lo que se entendió... Ah, perdón. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Aló? No sé cómo, me voy a poner el micrófono. ¿Así? Yo creo que lo que queremos es formar personas inteligentes. Aquí no es que haya un gran hermano y que nos va a comer a todos, no, pero lo que queremos es cierto nivel de autonomía. Algunos dicen que hay muchas teorías que plantean que una sociedad crítica con capacidad de tomar decisiones es una sociedad peligrosa, como por ejemplo en Francia, todos los sábados los chalecos amarillos salen y critican a la sociedad y es mucho más cómodo tener una sociedad que no sale y cuestiona. Yo creo que pensando en la educación lo que quisimos es tener personas que tengan capacidad de autodeterminación y que puedan decidir qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Y me parece que más que mostrar una sola verdad, lo que esperamos en el contexto educativo es mostrar distintas verdades, distintas formas de entender la realidad y que el sujeto de esa forma pueda construir la propia. Muchas gracias, Cristóbal. Ahora sí creo que no hay más preguntas y no quería dejar pasar la oportunidad. Si hay otra, ¿te acercas por favor o la mencionamos? Cristóbal, ¿qué se me hizo? Espera un segundito. Buenas tardes, Cristóbal. Creo que esto nos invita mucho un poco a preguntarnos esa combinación entre qué hay de nuevo en lo viejo y qué hay de viejo en lo nuevo. Y creo que la discusión sobre la dimensión ética en la educación pues parece que es un estado natural, o sea, nadie cuestiona que esa dimensión es relevante, pero creo que una discusión sobre la ética en la infosfera nos demanda cosas que no hemos reflexionado ni nos hemos preparado en la educación contemporánea. Entonces, un poco cómo incorporar esa dimensión de la ética en la infosfera como una dimensión transversal que además en teoría no es un campo que se agote, sino que siempre está en permanente transformación. ¿O una pregunta? Muy bien. Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy pertinente y yo creo que hay una belleza en todo esto, hablar de inteligencia artificial y de cosas tan modernas y recoger la vieja ética de siempre, ¿no? A la vieja ética digital le podemos cortar la palabra digital y pensar en la ética de siempre. Yo creo que ahí está el tema de fondo. Y se habla, y creo que en este contexto es pertinente hablar de ética y no de legislación, porque no nos alcanza con la legislación. Hay cosas que son legalmente estaban ok, pero son cuestionables desde lo ético. Y me parece que esa es una conversación que tenemos que tener como sociedad. Hoy día las tecnologías han amplificado muchas capacidades para cosas muy buenas y para cosas perversas, y yo creo que el genio se ha salido un poco de la botella y tenemos que reflexionar en términos de cuáles son los límites. Y eso me parece que en los contextos de formación es fundamental hacerlo.